¿Dónde está el Arca de la Alianza? Bueno, esta pregunta que ha embargado a investigadores, a reyes a través de la historia, a personajes importantes y a toda la humanidad. ¿Dónde está el Arca? Los intereses de las personas que quieran encontrar el Arca son diversos, desde una cuestión arqueológica, una situación donde entonces sí confirmarían su fe, hasta intereses de guerra, ya que el Arca era considerada una máquina de guerra. Bueno, todos recordemos que el Arca de la Alianza fue hecha justamente por Moisés y obviamente gente pues que era ávida a la escultura, entre otros muchos personajes que participaron en el Antiguo Testamento. Fue hecha conforme a las medidas, ilustración y todo lo que Dios le dio a Moisés. La finalidad del arca era justamente que Dios bajara con su espíritu a morar en medio de las personas. Una interesante situación que podemos ver más adelante. Sabemos que el arca, si era tocada por cualquier persona, esta ciertamente moriría, porque vemos en el relato bíblico que así pasó en la época del rey David, con un jovencito que quiso agarrar el arca en un momento en que se iba a caer y murió. En ese momento podemos entender que el poder del arca era inmenso. El arca estaba en el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el lugar santo, que era donde moraban toda la familia sacerdotal, y estaba separada por un velo, el cual se rompió a la muerte de Jesús. Dato también interesante que hay que tener en mente. Posteriormente, el arca era guardada en el lugar santísimo, al cual solo tenía acceso una vez al año el sacerdote principal, en este caso Aarón, el cual daba sacrificio por él y por todo el pueblo judío. En este momento podemos ver que el arca incluso fue un símbolo, como mucho del pueblo judío, hacia incluso las conquistas de muchos pueblos. Hay una historia también muy interesante, que es cuando los filisteos roban el arca y la ponen justamente junto a su dios, y este dios amanece primero inclinado y al día siguiente amanece sin cabeza, sin manos y todo. Empiezan a pasar catástrofes entre los filisteos, empiezan a morir por tumoraciones. Se cree que estaba la peste por las ratas, ya que cuando ellos devuelven el arca después de una matanza terrible, ellos hacen justamente tumoraciones y ratones de oro para devolver el arca. Incluso los sacerdotes de esa tribu no creía que había sido Dios mismo el que había ocasionado esa tempestad, y pusieron una prueba final, que era poner el arca en una carreta nueva con toda la ofrenda, con 2 vacas. Las vacas no estaban acostumbradas a arrear justamente pues alguna carreta, que estuvieran con hijos, o sea con becerritos, y los cuales se iban a devolver al pueblo, y que si se iba por cierta montaña, entonces sí era por Jehová. En ese momento vemos que así lo hacen, y que la carreta pues las 2 se enfilan, lo cual es sumamente complicado, porque eran 2 vacas que no habían sido jamás puestas en yugo, tenían becerritos y obviamente su instinto las iba a hacer regresar, y pues cuando una y otra se tropezaba pues no iban a poder avanzar el carro. Sin embargo, vemos en la historia que las 2 avanzan correctamente hacia el monte y es regresada a los israelitas. Situación muy interesante que poder comprender. Ahora bien, el arca era donde moraba justamente Dios, y había una clara separación por el problema grande que hoy en día también nosotros tenemos, por el pecado. Una presencia santa no puede morar en el lugar del pecado. Por eso Dios decide usar el arca como símbolo justamente de su poder, para que tuvieran ellos esa parte ahí. El arca desaparece posteriormente en la época del rey Josías, cuando justamente ahí, antes de la invasión de Babilonia, el arca deja de existir en este periodo por el año 587 antes de Cristo. Un dato muy interesante es que a lo largo de las escrituras podemos ver en Hebreos que adentro del arca había maná, estaba la vara que reverdecía de Aarón, la cual lo proclamaba como sumo sacerdote, y las piedras de los 10 mandamientos. Sin embargo, si vemos el relato en Crónicas o Reyes, podemos ver que solo se encontraba
justamente las piedras de los 10 mandamientos, cosa también muy curiosa que entender. Todo se puede unir en ese relato. Ahora bien, desaparece y no se ha vuelto a saber de ella jamás. Existen diversas teorías conspiratorias curiosas al respecto. Una de ellas es que está en un pueblo etíope que fue justamente robada por el hijo del rey Salomón y pues obviamente una persona que era su esposa etíope y fue llevada para allí. Y en ese momento, hasta el día de hoy, la resguardan con las mismas particularidades del pueblo judío, que es una persona dedicada completamente al sacerdocio y que solamente él puede tener acceso al arca. Otra historia curiosa es del Papa Benedicto XIV, que por el año 1700 y fracción, él entra a la parroquia donde es alojada el arca, se piensa que va a ser un revuelo y la leyenda dice que al día siguiente mandó a sacar el arca a una ubicación desconocida y que mandó a quitar todos los registros, pero que el arca estuvo en posesión de la Iglesia Católica. Muchos dicen que fue también traída por los caballeros templarios, sin embargo no hay registros de nada de eso. Otra parte también involucra que justamente en la época de Jeremías fue dictado por el rey obviamente de Dios y fue escondida en un monte antes de la invasión a Babilonia. Eso lo podemos encontrar en un libro apócrifo llamado Macabeos, pero tampoco está dentro del relato bíblico. Otra situación también muy interesante es que Babilonia, cuando tuvo la invasión en ese año, tomando a Israel y cayendo los juicios de Dios, ellos llevaron el arca y todos los utensilios. Sin embargo, ellos hicieron un inventario minucioso de todos los utensilios y no apareció el arca. El arca está desaparecida. Curiosamente, podemos inclusive hacer una situación interesante, porque dentro de lo que había el arca, no es contradicción que una parte diga que había 3 objetos y después había una. Lo que pasa es que recordemos que nosotros estábamos esperando al verdadero pan de vida, que era Jesús, y al verdadero sumo sacerdote, que era y es Jesús. Por eso no necesitamos la vara ni el maná. Incluso se creía que no permanecían estos objetos dentro del arca más que las tablas de los 10 mandamientos y que estos eran retirados conforme pues estaba en el templo, solamente eran metidos cuando era transportada el arca. Así que no hay ninguna contradicción, en realidad viene una situación todavía más interesante. Ahora bien, porque no ha sido encontrado el arca, se han dedicado expediciones grandes desde la antigüedad de cazadores de tesoros y no aparece. Todos creen tener el arca, incluso también se dice que está en una parte donde está la cultura islámica, en un templo muy venerado y no pueden justamente pues hacer excavaciones porque es un área sagrada para ellos. Las especulaciones son diversas, son muchas. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo: el arca desapareció por una simple razón, porque estábamos frente a un cambio donde justamente se iba a romper la necesidad de llevar un arca de la alianza como símbolo, y ahora sí íbamos a tener, gracias al sacrificio de Jesús, al verdadero templo del lugar santísimo, y ese somos nosotros. Muchos han querido apropiarse del arca desde su poder por su valor, ya que era una caja de madera de acacia forrada por oro por adentro afuera con varias decoraciones curiosas. Incluso también muchos científicos han querido decir que pues como había un material aislante y el oro era conductor, el poder que había del arca era porque ahí se atrapaba cierta energía y rayos y funcionaba como una bobina. Historia curiosa, pero sin embargo yo les puedo asegurar algo: el poder de Dios espiritual no necesita más que justamente un medio para poder brillar en este mundo. Y aunque no lo crean, nosotros somos del ejército de Dios, demostrando su reflejo en este mundo de oscuridad, de tinieblas. Nosotros debemos de ser esos representantes. Ahora bien, el arca desapareció y créanme, nadie la va a encontrar. Sin embargo, la escritura dice algo muy interesante. Vamos a ver en Apocalipsis. Para eso nos vamos a ir a Apocalipsis 11:19 y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir,
podemos esperar que el arca haga su maravillosa aparición como símbolo de lo que todos estuvieran esperando ver para creer. Y bien lo dijo Jesús: bienaventurados los que creyeron y no vieron. En este momento vamos a esperar a que aparezca el arca, pero créanme, no es porque esté escondida, no es porque no la hayamos buscado de una buena forma, es que está desaparecida para cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y créanme, si yo pudiera decir que el arca fuera encontrada, ahí no habitaría el poder de Dios, sería un simbolismo, porque los simbolismos de Dios era para representar su poder, para representar la salvación, para representar el único camino, y el camino por gracia lo tenemos hoy. El panorama completo de su gracia lo tenemos hoy a través de Jesús, por el sacrificio y la resurrección, venciendo al mundo, y ahora sí dándonos el poder de tener nosotros y ser el templo del Espíritu Santo. Por eso la rotura del velo a su muerte, porque era el velo el que separaba un lugar del otro. Y en este momento, ahora sí, nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Es decir, el poder no era inherente al arca. Realmente el arca era el símbolo de Dios, al revés. Nosotros siempre pensamos que ahí albergaba algo curioso, sin embargo, es al revés. Era símbolo de Dios. Así como incluso vemos todos los relatos bíblicos, nosotros podemos ver a esos personajes y podemos decir que eran personas que hoy por hoy no podríamos ver, o que nosotros no podríamos ser. Sin embargo, están equivocados, porque detrás de todos esos personajes había un solo Dios. El mismo Dios de las antiguas escrituras, de las nuevas escrituras, es el mismo Dios que tenemos hoy. Y todo lo que viste en la Biblia lo podemos ver hoy. Nosotros fuimos los que cambiamos con el paso del tiempo. Ahora bien, entonces el arca desapareció. Regresará como símbolo. Sin embargo, nosotros tenemos una situación todavía más interesante y la vamos a leer en 1 Corintios 6, 19, 20. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros al aceptar la salvación pasamos a pertenecer a Dios. Y créanme, aunque no la acepten ustedes, son de Dios. Todos somos de Dios. Realmente en este mundo nos queremos apropiar de nuestra vida, de las cosas materiales, del oro, de la plata, de juntar propiedades, heredades, cosas, gustos, viajes, pero créanme, nada de eso perdura. Y nada de eso es verdaderamente nuestro. Volverá a las manos del Creador. Aún así lo quieras pasar de una generación a otra, darle estabilidad a tu familia, está bien, pero no es tuyo. En ese momento tienes que entender algo, que hasta tu propia vida es del Creador, porque somos creaciones hechas para adorar al Señor. Sin embargo, muchas veces estamos ciegos y sordos y creemos que nuestra libertad se ve vedada cuando nos acercamos a Dios. Y créanme, nosotros vivimos esclavizados en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, en la mentira, y no nos damos cuenta que la única verdad, luz y libertad está en el Señor. En ese momento entonces podemos catalogar que el mismo poder de Dios mora en nosotros. Viene a completar lo que nosotros no teníamos, y es su Espíritu Santo. En este momento siempre tenemos que tener en cuenta que para hacer esta situación no depende de nosotros, depende completamente de Dios. Sin embargo, nosotros sí tenemos que hacer algo, tomar una decisión, cosa que jamás toca a Dios. Una decisión de seguirlo, una decisión de aceptar su amor, una decisión de que tu voluntad se merme para que la suya sobresalga. Y ahora sí, en ese momento, dar frutos en el Espíritu, y créanme, Dios los da en ti. Y necesitamos a Dios completo en nosotros, necesitamos el sacrificio de Jesús, necesitamos su Espíritu Santo dentro de nosotros, y necesitamos la santidad de Dios morando también en nuestras vidas. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. ¿Veremos el arca en algún momento? Claro que sí.
Sin embargo, no deberíamos de preocuparnos. Yo les puedo asegurar que el mismo poder de Dios lo podemos experimentar hoy. No hablo de destrucción, no hablo de ver caer fuego, hablo de ese amor inmenso que inunda nuestro ser. De esa restauración completa de nuestra vida, de ese perdón que solo Él nos puede otorgar y nosotros podemos de la misma forma otorgar a los demás. De esa misericordia de la que siempre se caracterizó Dios. ¿A poco ustedes creían que Moisés rompió las tablas de los mandamientos por ira y enojo? No, fue por misericordia de su pueblo. Pero bueno, ahondaremos de ese tema más adelante. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. Eres lo más bello que ha creado. Créeme, conoce la verdad. En algún momento, si tú eres una persona atea, que no promulga ningún tipo de conocimiento de Dios, créeme, ¿a poco no sería mejor creer en Él y enfrentarte a una eternidad sin Él? ¿Que no sería mejor conocerlo? Y en el momento que lo empieces a conocer y lo busques verdaderamente, Él se va a presentar. Así lo dice su palabra. No importa dónde estés, no importa si asistes o no a una iglesia, si tienes una denominación, una religión diferente, no importa. Si tú buscas a Dios en las escrituras, en la vida, lo vas a encontrar. Y en ese momento entenderás cuál es la verdad. Y de repente, tu día de noche amanecerá. No lo olvides, Dios te ama mucho.